Bienvenidos a nuestro legado cultural. Nos encontramos en la parroquia de Corpus Christi, en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, y vamos a hablar con el padre José Luis Menéndez, quien es parte del equipo del futuro Centro Cultural y de Convenciones de la Herencia Colonial de la Florida. Muy buenos días, padre José Luis. Buenos días. ¿Cómo se concibe este proyecto de la Florida colonial aquí en los Estados Unidos, aquí en concreto en Miami? Explíquenos un poco en qué consiste este futuro Centro de Convenciones. Yo creo que el Centro de la Herencia Colonial de la Florida es un deseo que tenemos muchas personas de que sea conocida cuál es realmente nuestra historia. 235 años de presencia española en este estado no pueden ser obviados y decir que no existieron. Y es que muchas veces los que vivimos aquí estamos cansados de oír siempre que se nos hable de que en 1821 empezamos a ser estado y a partir de ahí empieza nuestra historia. O se reduce nuestra historia de la herencia colonial a la parte norte de nuestro estado, a Pensacola, Tallahassee o San Agustín, y se deja ahí lo que fue la presencia esa. Nosotros creemos que lo que fueron raíces de un estado tiene que ser de todo el estado, y por tanto queremos hacer justicia a esa historia, que se conozca la verdad de esa historia. Nuestra historia empezó mucho antes con una serie de indios que existían en esta área que ya tenían negocio con las islas adyacentes, como puede ser las Bahamas o puede ser Cuba. Continúa con la presencia europea, especialmente española, cuando en 1508 todavía empiezan a aparecer en un mapa el estado de la Florida. Continúa con la toma de posesión de la Florida por España en 1513, por supuesto, 1565 con la fundación de la ciudad de San Agustín, y así sucesivamente hemos tenido una presencia aquí, y nosotros lo que queremos es que se conozca. Se conozca primero a través de un museo, y tenemos una colección de documentos conseguidos en diferentes archivos, algunos originales, una gran mayoría, por supuesto, microfilmados, sacados de archivos como el Archivo de Indias, entre otros, que hablan de nuestra historia y de la aportación de España a la guerra de independencia norteamericana, que es muy importante. Sin ella, Estados Unidos no hubiera sido independiente o hubiera costado mucho más que fuera independiente. Por tanto, queremos dar a conocer eso. No solamente la historia antigua, es decir, los huesos viejos, desenterrados de los archivos, sino que también queremos la cultura, porque la cultura es lo vivo, es lo que nos dice a nosotros quiénes somos nosotros. Cuando uno puede ver la cultura que nos llega de España y podemos identificarnos con las distintas autonomías que hoy existen en España, uno se da cuenta que ahí están sus raíces, mezcladas por supuesto con los esclavos negros y por supuesto con los indios que existían aquí. Ese mejunje, ese ajiaco, ese montón de cosas que somos nosotros se tienen que ir explicando, porque si no, no podemos decir que hemos salido por generación espontánea. Tenemos que decir que nosotros somos fruto de todo eso y tenemos que estar muy orgullosos de nuestras raíces. Que nuestras raíces hubieron problemas, sí las hubieron, y que hubieron cosas que no estuvieron tan bien, sí, pero también estuvieron otras que fueron muy buenas y también no se pueden olvidar. Ese conjunto es lo que somos nosotros y queremos que la Florida tenga esa memoria histórica clara y viva de quiénes somos, fruto de nuestros antepasados y fruto de lo que con nuestro esfuerzo estamos labrando en estos momentos. ¿Cómo es posible, y para aquellas personas que no estén familiarizadas con el proyecto, cómo es posible desde el punto de vista legal la formación de este centro de convenciones, este futuro centro cultural de la herencia colonial de la Florida, dentro de lo que es una parroquia de la Iglesia Católica? Bueno, estamos hoy provisionalmente en una parroquia de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica quiere ayudar en esta empresa y para eso ha fundado una asociación sin interés de lucro, por supuesto, sin visión sectaria. Nosotros aquí, precisamente, en la Junta Directiva hay pastor protestante, o sea que no nos interesa tanto el aspecto religioso, sino mirar el aspecto cultural e histórico que puede ayudar a unir a todos los miembros de nuestra comunidad. De la misma manera que la Iglesia tiene universidades, y las universidades no pueden ser sectarias, tienen que ser universidades que tengan que conocer toda la historia, como fue. De la misma manera, nuestra cultura no puede ser sectaria.
La sectaria le da visos o políticos o religiosos a algo que no debe de tener, sino que tiene que tener la libertad para poder hacerlo. Por tanto, la Iglesia apoya, pero dentro de su organización crea una organización como si fuera una universidad, que esa universidad tiene que dar a conocer a los estudiantes la realidad que están estudiando, pues de la misma manera crea esto sin querer que esto sea una cosa religiosa, digamos, si pudiéramos decir de esta manera, sino un aspecto cultural que lo dé a conocer. Y por eso existe una corporación non-profit, no sectarian, o sea, no con visos religiosos, sino con visos culturales. ¿De qué partes va a constar este futuro centro? El centro este consta de un museo, por supuesto, hay que guardar la memoria histórica en un lugar, con su archivo, ya le digo, tenemos más de 120.000 documentos ya de esta etapa. Vamos a tener también un centro cultural, es decir, un sitio donde se puedan poner las exposiciones. La cultura no está muerta, el día que se queda muerta no sirve nada más que para meter en un museo. No, nuestra cultura sigue viva. Esa que vino aquí hace 500 años todavía sigue vivo y sigue influyendo y cambiando nuestra forma de pensar y de ser. Por tanto, como es algo vivo, queremos crear salones de exposiciones, queremos poner salones de proyección de documentales en donde nosotros podamos ver el continuo movimiento de esta cultura. También nosotros no podemos olvidar que junto con la cultura viene el comercio. Es por lo que nosotros queremos poner un pequeño centro de convenciones. Evidentemente no va a ser un centro de convenciones como el de Miami Beach, que es gigantesco, pero sí que puede ser un pequeño centro de convenciones donde nosotros podamos conseguir que, dado que Miami es el centro, el eslabón que une Europa con Norte y Suramérica, pues en este lugar podamos encontrar gente que quiera venir a hacer negocio también en nuestra ciudad y conectar estos dos mundos. Así que si nosotros podemos crear eso, ayudaremos a este encuentro, a este conocimiento, a este entendimiento, a esta unidad que tiene que existir en nuestro mundo. El mejor servicio que la Iglesia pudiera dar es precisamente ayudar en mantener una cultura viva y promover puentes de acercamiento, de comercio y de conocimiento entre las distintas naciones que formamos nuestro mundo. Cada vez somos más pequeñitos, cada vez el mundo es una aldea global. Nos hablaba de los miles de documentos con los que cuentan actualmente. ¿Cuáles son los más destacables? Bueno, ¿Qué le llama más la atención de todo ese gran archivo que tienen en este momento? Entre algunos, por ejemplo, dado que este país siempre busca cuál es el documento más antiguo, como tú vas a San Agustín y siempre ves la casa más antigua, o ves la escuela más antigua, o el fuerte más antiguo, o la ciudad más antigua. Bueno, pues nosotros digamos que pudiéramos decir en ese sentido, tenemos el documento más antiguo. Es un documento que firmó el rey Felipe II en 1593 al gobernador de San Agustín de la Florida de aquel entonces, para que se le abonara a su viuda, a la viuda del gobernador Rodrigo del Junco, a la viuda del gobernador Rodrigo del Junco, esta pensión que se le debe. Así que es la carta más antigua. Pero siguiendo más adelante, nosotros pudiéramos decir que tenemos trozos o pedazos del diario de Bernardo de Galvez, la toma de Pensacola. Tenemos la prueba de la aportación a la guerra de independencia en el aspecto de la última gran batalla, la batalla de Georgetown, cómo se consiguió el dinero para poder pagar a las tropas francesas. Tenemos el último gran documento de la amistad y cooperación entre España, el rey Carlos IV y el presidente de los Estados Unidos, Jorge Washington. O sea que tenemos algunos de estos documentos que iluminan qué es lo que fuimos. Tenemos una copia de originales, todo lo que te estoy hablando, por supuesto, originales. Una copia de la propuesta que le hace los recién independizados Estados Unidos de América en 1783 al rey de España para empezar el comercio entre los dos países. O sea que existen muchos documentos muy interesantes. Háblenos también del arte colonial que cuentan. Bueno, como parte de este complejo, nosotros tenemos una colección del arte colonial latinoamericano. No, el estado de la Florida no es que haya tenido mucho arte colonial, lo que quedan, tú lo conoces perfectamente, son los fuertes y algunas cosas que quedaron de las misiones. Para encontrar un arte más desarrollado tenemos que ir a los virreinatos de Nueva España o de Perú para poder conseguir un poquito de eso. Así que lo que hemos hecho es crear una iglesia que es exactamente como si fuera una iglesia colonial peruana del siglo XVII y XVIII,
y dentro hay una colección de pinturas de ese periodo y que se extiende a Ecuador, Perú, Bolivia, donde estaba más desarrollado todo este arte, y lo que estamos haciendo es precisamente creando como un pequeño museo, pero ver las piezas en el ambiente para el que fue creado. No simplemente como los típicos museos que son paredes frías y colocar un cuadro al lado del otro, sino verlo eso cómo era colocado, cómo estaba presentado. En esa iglesia también queremos desarrollar los conciertos de la música barroca de esa época que existen en los archivos de México, Perú, Cuba o cualquier otro país que tuvo influencia cultural de este tipo. Y podemos darlo a conocer, queremos darlo a conocer. Tal vez no será música para poner en un estadio, pero no es música para dejarla enterrada en un archivo, sino para ser oída de nuevo y disfrutado de nuevo. Dada la importante comunidad cubana que hay aquí en el sur de la Florida, sabemos que hay una parte dedicada al exilio cubano. Cuéntenos sobre esto. Bueno, dentro de la colonia no se puede hablar de Florida sin pensar en Cuba, por una sencilla razón. Florida era parte de Cuba. El gobernador de San Agustín dependía de La Habana, igual que el dinero dependíamos todos dependíamos de México. Por tanto, hay una interrelación. No podemos hablar simplemente de Florida y dejarla allí, sino tenemos que hablar de Florida en su dependencia con Cuba, en su dependencia con España, en su dependencia con México, en su dependencia en general. Además, de Florida no solamente ha sido un país donde un grupito ha estado, sino ha habido gente de muchos lugares. Los venezolanos estuvieron aquí en un intento de liberación de este estado. También nosotros sabemos que Francisco de Miranda fue el que tomó la capitulación de Pensacola y era otro venezolano. Así que nosotros tenemos aquí gente de otras raíces, de otras naciones. Pero, claro, el más cercano a la Florida es el pueblo cubano. Y nosotros tenemos entonces, como tenemos mucha documentación que habla de Cuba y Florida, lo que hicimos fue extender el periodo colonial de Cuba hasta el día de su independencia, el 20 de mayo de 1902. Por tanto, en ese periodo nosotros tenemos, por supuesto, todo lo que pasaba en Cuba bajo la época colonial, un somero recuento, ¿no? Por supuesto que no es un museo cubano, es simplemente una colección cubana, y por supuesto tenemos la guerra de independencia, tenemos objetos muy interesantes, por ejemplo, tenemos el reloj de Martí, de José Martí, que muere en Dos Ríos en el 1895. Tenemos documentos de Máximo Gómez, como él dice que dio todo lo que tenía por la causa de Cuba y está dispuesto a seguir haciéndolo. Tenemos memorabilia, machetes, uniformes de soldados mambises. Incluso terminamos con la Gran Constitución de 1901, que se proclama el 20 de mayo de 1902 y que por tanto le da a Cuba su independencia. Y ahí acaba la colección, porque queríamos darle algo anterior a ella como república, sino qué fue lo que gestó que Cuba hoy sea lo que es. Es sus raíces y es sus luchas y es lo que produjo. A partir de ahí ya es cuestión de que haya algún museo cubano donde lo narre. Nosotros nos quedamos nada más que en sus raíces. Quinto centenario. ¿Por qué no solo los españoles, sino todos los hispanos nos tenemos que sentir orgullosos de que exista en un futuro un centro de convenciones como este? Bueno, yo creo que lo primero es que darnos cuenta de que no sería hasta principios del siglo XIX que existen los países latinoamericanos. O sea, que hasta en la guerra de la independencia de los Estados Unidos lo que existe es España. España en Cuba, España en Santo Domingo, España ¿cómo se llama esto? En Perú, en México. Por tanto, existe una unidad. Y es una unidad que siempre se añora. Fíjate que todas las organizaciones que existen en América buscando la unidad. Fíjate estas reuniones que se hacen cada cierto tiempo, donde vienen los presidentes de los países latinoamericanos, pero viene también el rey de España, viene el presidente de Portugal. Es decir, hay un sentido de familia. En el sentido de familia nos podremos llevar más o menos bien. Algunos nos llevaremos mejor con un grupo que con otro, pero somos una gran familia. Y esto tiene que ser parte de esa unidad y de esa gran familia. Es importante, el quinto centenario puede pasar dos cosas. Puede pasar o que esto sea unos fuegos artificiales muy bonitos, que venga el rey, la reina y todo el mundo y hagamos fiestas y comida y ¡pum! Al día siguiente, ¿qué? Volver a esperar hasta los 450 aniversarios de la fundación de San Agustín para volver a empezar a buscar los otros X años de la próxima celebración. Yo creo que eso sería muy pobre y sería una pena y perder la oportunidad que nosotros tenemos hoy.
No, esto nos debe dar a nosotros sentido de identidad. Y si nos da sentido de identidad, tenemos que dejar algo que continúe. Uno de los proyectos de este centro cultural es crear una cátedra en una universidad de estudios coloniales. Es decir, estos documentos no se pueden quedar enterrados en un archivo, tienen que estar estudiados. Nosotros tenemos que crear ese archivo en una universidad que le dé un estudio permanente, que dé libros, que dé revistas, que dé una información continua de quiénes somos nosotros. No es un problema para los gobiernos, no es simplemente que España diga yo fui o que Estados Unidos dice y ahora yo soy. No, esto es algo que nosotros, los que llevamos apellidos hispanos, los que procedemos de estas raíces comunes de todo el continente americano, debemos resaltar esa presencia aquí, porque nos da un sentido de identidad. Nadie nos puede decir que somos unos nuevos llegados. No, llegamos mucho antes que los padres peregrinos. Y mucho antes que los padres peregrinos hicieran el Thanksgiving americano, en esta tierra continental norteamericana, ya Pedro Menéndez de Avilés lo había hecho con los indios que estaban en San Agustín en 1565. Aquí nosotros tenemos documentos que prueban que los españoles habían nacido y habían muerto en este territorio antes que los padres peregrinos ni siquiera hubieran llegado. Por tanto, no es decir que somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie, y estar orgullosos de quienes somos para poder dar ese orgullo a la construcción de este gran país del que nos sentimos parte. Yo creo que todos nos tenemos que sentir orgullosos de estos 500 años. ¿Por qué? Porque nosotros somos fruto de ese encuentro. España está acostumbrada a mirar su historia llena de encuentros entre los celtas, los íberos, los visigodos, los romanos, los celtas, pongan lo que ustedes quieran. Ahí está el encuentro de muchos y eso es lo que son los españoles hoy. Nosotros los latinoamericanos tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Quiénes somos nosotros? El encuentro de 3 continentes y somos los frutos de ese encuentro. Somos fruto del encuentro de Europa con América o con África. Y ninguno de nosotros, ni África, ni Europa, ni América, podemos entendernos sin el otro. Ser orgullosos de esa mezcla yo creo que es algo muy importante para nuestra propia identidad. Si no lo somos, vamos a pagar con el precio del resentimiento o el precio de el sentirnos inferiores, lo que sería nuestro futuro. Ser orgullosos de lo que somos nos da capacidad de enfrentar un futuro mucho mejor.